A las 0:15 del miércoles 13 de marzo de 1985, un incendio en el puerto dio inicio al infierno. 22 personas apagaron con su vida el hecho de trabajar en un ámbito sin las más elementales condiciones de seguridad. Hoy se cumplen 29 años de aquel fatídico 13 de marzo del año 85, cuando una explosión hizo temblar los edificios del centro mismo de la ciudad. Había estallado el elevador 5 de la ex Junta Nacional de Granos en la terminal marítima de Ingeniero White, conformando el peor desastre en la zona portuaria de Bahía Blanca. Los hechos que originaron la catástrofe del puerto huitense fueron calificados como puramente accidentales. Nunca en su historia el puerto trabajó tanto como aquel marzo del 85. El Silo 5, esa jornada, tenía acopiadas 50.000 toneladas de cereal, casi el 80% de su capacidad, y los empleados terminarían en menos de una hora su turno. Fue entonces que la tragedia comenzó a tomar forma. Sobre la cabeza de Noria del sector 3, una polea elevó de tal manera la temperatura que la cinta transportadora comenzó a emitir chispas, mientras marchaba hacia la parte superior, donde el polvo en suspensión había alcanzado un rango explosivo ideal. El encuentro de estos elementos inició el caos. Una gran paranoia en la sociedad. Las guardias médicas se saturaron de consultas, la gente se recluyó en sus hogares, hubo suspensión de clases y la actividad comercial se redujo en un 50%. Hoy, a partir del conocimiento adquirido y con el descubrimiento de una vacuna contra este tipo de gripe, los especialistas aseguran que el escenario será completamente distinto. Inicialmente se tenía miedo respecto al desconocimiento que generaba este virus nuevo. Hoy hemos aprendido que es un virus que puede infectar a muchas personas, pero la tasa de complicaciones o de gravedad o de mortalidad que genera este virus nuevo no es distinta a la del virus común. Entonces eso nos tranquiliza, porque al principio pensábamos que la mortalidad iba a ser más alta y hoy nos damos cuenta que fue igual que en la gripe común, que es el 0,1%. Normalmente fuera de pandemia veníamos trabajando en un promedio entre 250 y 300 pacientes por año. Nuestro sistema estuvo saturado porque tuvimos una ocupación más allá de lo que habíamos planificado. Es decir, nuestra capacidad en situación normal de 13 camas, que la extendimos hasta 25, llegamos a tener un 100% de ocupación con patología COVID. El porcentaje de mortalidad habitual en esta terapia intensiva en la ciudad está entre el 20 y el 25%. ¿Sí? Entonces, nosotros tuvimos una mortalidad en la primera ola que no llegó al 45%. Sin embargo, en la segunda ola el impacto fue mucho más alto, estamos casi en el 60%. Y después de un año y medio recién pudimos empezar a establecer periodos de descanso. Estudiante, boludo. La idea de mostrarles estos 4 incidentes que marcaron a la ciudad en estas últimas 4 décadas tiene que ver con que en realidad las catástrofes pueden tener distintos orígenes, como habrán visto, entre los cuales está un incidente industrial, 2 pandemias, y lo que tenemos más reciente en nuestra memoria es el incidente climatológico relacionado a la famosa turbonada del 16 de diciembre. En estas 4 situaciones que marcaron a la ciudad de manera muy fuerte, nuestro hospital tuvo una participación destacada en cada uno de estos eventos,
De ahí que siempre nos quitamos el sombrero por lo que nuestro hospital significa para la ciudad y puntualmente al equipo de trabajo con el cual contamos. Ese día, sin duda, para todos fue un día muy gris. Cada uno tuvo diferentes vivencias y en esta ocasión el equipo se puso al hombro la respuesta ante la catástrofe con mucho esfuerzo, con mucha solidaridad, no pensando en el cansancio, trabajando en forma simultánea en el área de emergencias, en las áreas críticas, en quirófanos. Por supuesto, tuvimos innumerable cantidad de dificultades, como las hubo en cada una de sus casas y en la ciudad. En el hospital también la tuvimos. Y si ustedes se fijan con detalle, seguramente estas personas no son de mantenimiento, son algunas facturas de algunas áreas que están prestando soporte para tratar de resolver la problemática de electricidad que se dio a media madrugada dentro del hospital. Lo que quiero decir que mucha voluntad, mucho esfuerzo y solidaridad. El tipo de trabajo inicial, nuestra primera lista de referencia de pacientes asistidos en el incidente, era este listado, un listado que simplemente tenemos nombres, algunos sin identificar, algunas referencias que parecerían indicar que ese paciente está en quirófano, una segunda lista donde aparece un orden con numeración en cantidad. Conforme fue transcurriendo el tiempo, se fueron mejorando los registros con información un poquito más detallada, dónde estaban, si habían sido derivados, etcétera, etcétera. Y también, conforme fueron transcurriendo las horas, para planificar y evitar el desgaste del equipo de trabajo, se empezaron a planificar grupos de backup por si el incidente o el evento generaba un nuevo aflujo de víctimas al hospital. Esto que se los muestro intencionalmente tiene que ver que hubo voluntad, solidaridad, como les dije, pero también siempre que hay un desastre, el caos es inevitable y eso genera mucho desorden y esto forma parte a veces de las tareas que uno hace con mucho esfuerzo, pero con un poco de improvisación también. Y en ese contexto es que en realidad las catástrofes o los desastres puntualmente tienen lo que se denomina el ciclo del desastre, donde uno puede tener puntos de acción antes, durante o después, en 3 momentos. Y también si uno entiende que el desastre está relacionado a 3 componentes en una ecuación matemática para determinar la magnitud de este evento, uno diría que el lugar o la vulnerabilidad donde sucede el evento está directamente relacionado a la magnitud, como así también el tipo de catástrofe y la intensidad de la catástrofe. Sin embargo, lo único que puede atenuar o reducir la magnitud de una catástrofe es la capacidad de respuesta que pueda tener el lugar que da la respuesta a este evento. En ese contexto, para reducir el caos al menor tiempo posible, es que nos propusimos al mes del incidente ya empezar a trabajar en una deuda que el hospital tenía ya desde hace mucho tiempo, porque esto no es algo que nació el 16 de diciembre, es algo que el hospital lo tenía pensado en distintos planes y proyectos de trabajo, pero bueno, diríamos que ese fue el punto marcador al cual hizo que diferentes sectores del hospital se autoconvocaran y se planificara una tarea de construir un programa. Así nació el programa de respuesta de IIII y tiene que ver un poco con darle la cualidad al programa con 3 características un poco que van en consonancia a las características que tienen las catástrofes. Las catástrofes generalmente son algo inevitable, son incidentales y habitualmente ocurren de manera imprevista. En ese contexto el programa tiene esas 3 características de I, en el sentido de que es un programa de respuesta inmediata, de respuesta intensiva e inteligente. Es decir, darle la cualidad de ofrecerle el mejor y el máximo recurso posible que el hospital disponga, pero de una forma inteligente, es decir, que esté planificada, y que eso nos ayude a darle más eficiencia a la respuesta. El programa de respuesta IIII tiene 2 componentes, un programa de respuesta a
hospitalaria, de respuesta hospitalaria ante catástrofes externas, y un programa de respuesta ante incidentes internos. Es decir, el hospital no está ajeno a tener también incidentes dentro de la misma institución, y también se ha trabajado en tener planes de evacuación y de respuesta dentro del hospital. Puntualmente, les voy a mostrar, digamos, en parte, el programa de respuesta externa. El programa de respuesta externa tiene un programa, 6 anexos que tienen que ver con los distintos grupos de trabajo que se formaron, y formularios de trabajo que van a estar todos integrados en lo que nosotros hemos definido el cofre de catástrofes, que yo en una parte un poquito más avanzada del relato les voy a comentar en qué consiste. El plan, digamos, pretende dotar al hospital de un marco organizativo y funcional para mejorar la eficiencia de la respuesta. No es un programa inflexible, es un programa que tiene la cualidad de ser flexible, es decir, que tiene un plan de revisión que debe ser anual, de manera tal que nosotros año a año podamos fortalecerlo en aquellas cosas que deban fortalecerse, y que por supuesto además, ustedes verán, muchos de ustedes que trabajan en distintos servicios aún no han podido dar su cuota de arena con respecto a cómo debería trabajar su equipo específicamente dentro del lineamiento del plan. Esa es la tarea que todavía hay que sumarle como una cualidad adicional. 48 páginas con un detalle de los diferentes componentes, los niveles de acción y todo lo que el plan debe tener para que uno conozca en detalle este tema. Por supuesto hay objetivos, no me voy a extender en esto, simplemente creo que la prioridad es tener una respuesta organizada ante una catástrofe para reducir el tiempo de caos, y por supuesto esto tiene que ir acompañado del entrenamiento del equipo, del conocimiento del personal del hospital y también del conocimiento de la ciudad. Si a esto le sumamos un mecanismo de articulación con los programas externos al hospital, creo que es un avance importante. Ustedes saben que en la ciudad hay 2 procesos de respuesta ante emergencias, uno es el proceso Apple y otro es el programa de emergencias tecnológicas para incidentes industriales. Funcionan dentro del ámbito de las distintas empresas e industrias del polo y tienen un ámbito de acción, pero todos estos planes no están interactuados o articulados, y eso también le va a dar una cualidad de eficiencia mayor. Queremos compartir con ustedes 3 conceptos que nos parecen importantes para poner en común esto, porque cuando uno habla de catástrofe, de desastre, a veces habla de diferente terminología, y la literatura también lo menciona de diferente manera. Nosotros vamos a tomar como referencia estos 3 términos. Catástrofe, nos vamos a referir al evento, aquel que ocasiona o que actúa como detonante de la crisis. Y este evento puede tener distintos tipos de origen, ¿sí? Como en nuestro caso, un viento huracanado, o también puede estar relacionado a la acción del hombre. Entonces, la catástrofe es el evento, el detonante de la crisis. El desastre es el fenómeno para determinar el impacto de ese evento, ¿sí? Y en este punto interviene básicamente la población o el área que sufre el incidente. Ahora, los desastres, dependiendo del número de víctimas, se estratifican en 3 niveles, es decir, en 3 categorías. Un desastre menor haría referencia a 20 a 100 víctimas y que de estas, al menos un 50% requieran hospitalización. Y así, un moderado de 50 a 100 víctimas, y cuando las víctimas son de más de 500 y más del 50% requieren hospitalización, hablaríamos de un desastre mayor. Y el otro término a recordar es incidente con múltiples víctimas, que puede estar vinculado o no a un desastre menor, mayor o moderado, pero que solamente la definición tiene que ver con cómo la llegada de múltiples víctimas a un lugar de atención estresa el sistema y pone a prueba en corto plazo de tiempo. Bien,
Entonces, estos son los únicos términos a los cuales hay que familiarizarse. En vista de esta situación, el equipo de trabajo se propuso desarrollar el plan y son estos los 10 puntos que nos pusimos como metas a lograr, entre ellos la elaboración de un catálogo de riesgos potenciales para la ciudad, formar grupos de trabajo, elaborar catálogo de recursos, procedimientos de acción, preparar la urgencia, preparar el hospital, todo el soporte no asistencial, entrenar al equipo, difundir el programa, evaluar, revisar y actualizar el plan. Entonces hoy nos encontramos ya en el punto 8, en el punto 9 o 10, lo cual significa que es un muy buen avance. Cuando evaluamos los riesgos potenciales para la ciudad, y esto lo trabajó el equipo de inteligencia sanitaria, básicamente tengo que mencionarles que desde el punto de vista tecnológico, los eventos relacionados al polo petroquímico a nadie le es ajeno, que es lo más probable: fugas, incendio o explosión, y el transporte de sustancias peligrosas. Pero se suma en la ciudad como evento las inundaciones y los vientos huracanados. En la ciudad, la OPS ha hecho un estudio de riesgo ambiental y nuestra ciudad, a pesar de que con las derivaciones del Canal Maldonado está protegido en cierta medida de la inundación, es un área muy deprimida que en el peor escenario anegaría muchas áreas importantes, entorpecería la comunicación y fundamentalmente el área de mayor exposición a inundaciones es el área donde hoy están todos ustedes sentados. Entonces, inundaciones es otro tema dentro de incidentes. Y de origen antrópico, todo lo vinculado al tránsito, a los fallos de las obras civiles, incendios. De origen sanitario, hemos visto que ya transcurrimos 2 pandemias y parece que cada 10 años la pandemia nos viene a visitar. Y en cuanto a las concentraciones humanas, el evento de estampida, algún evento también descrito como riesgo potencial. Esto está estratificado en el programa según el nivel o la frecuencia en la que pueden darse para todos los incidentes estratificados según el riesgo. El programa tiene responsabilidades, por supuesto, y de esto simplemente voy a mencionarles que en esta línea de mando, ante ausencia de alguno de los referenciados ahí, el inmediato inferior a cada nivel toma la responsabilidad mayor en la conducción del plan. Creamos grupos de acción. Estos grupos de acción, que son los que un poco van a ser el corazón del programa, tienen que ver con la creación del comité de catástrofes, que es quien va a conducir, va a generar las modificaciones del plan e incorporar diferentes opciones al funcionamiento. Hay un grupo de inteligencia encargado de fundamentalmente fidelizar la información, que la información sea fehaciente, para evitar la distorsión fundamentalmente de la información. Un dato anecdótico: en plena situación del evento, durante prácticamente toda la noche, un paciente había tenido una parada cardíaca en quirófano y circuló por los pasillos del hospital que ese paciente había fallecido. Estuvimos a pocos minutos de transmitir esta información al intendente de la ciudad como un fallecido en el hospital. Ustedes saben que cuando surgen, o si no lo saben, les transmito, cuando hay incidentes con víctimas múltiples y fallecidos, la única persona que puede comunicar ese tipo de incidentes es la máxima autoridad de la ciudad. Y quiero decir que el grupo de inteligencia, además de investigar esto de los riesgos potenciales, tiene que fidelizar la información para que no se generen malas interpretaciones. Y eso también va a ayudar a la comunicación a los medios cuando uno tenga que dar información de otras características. El grupo táctico es el grupo relacionado a la acción en el escenario de trabajo. En este grupo táctico, el referente y quien en su momento actuó como la persona mejor preparada de nuestro hospital, que es el doctor Nicolás Muñoz Cruzado, es parte, digamos, el referente de este grupo táctico, conjuntamente con el doctor Petasnik, que en este momento no se encuentra presente. El objetivo de este grupo es instrumentar todos los planes de acción, entrenar al equipo, ¿bien? Y él nos va a contar puntualmente cuál es el aspecto más importante que se va a incorporar al plan dentro de la tarea de este grupo. El otro grupo es el grupo de logística, ¿sí? Que se encarga de poner a disposición los recursos disponibles
para el trabajo en la situación de emergencia. Este grupo está liderado por Silvina Gerardi, la subdirección de Administración Hospitalaria, y en este momento el referente para la presentación es Mario López, que es el subdirector de Finanzas. Y el otro grupo, el Grupo de Apoyo Social y Salud Mental, que es el que tiene que también dar acompañamiento, contención y soporte, no solamente a las víctimas, sino también al equipo de salud y a las respectivas familias. Ellos también, en la tercera parte, nos van a comentar cuál va a ser específicamente su acción en caso de contingencia. Bueno, hay un comité constituido por diferentes autoridades, muy variadas, y básicamente lo que les voy a resumir ahora en qué va a consistir el plan. El plan va a tener dos etapas o dos fases relevantes. Una que se denomina la fase de alarma y de activación, y esto significa que en un primer paso uno va a recibir el alerta de un potencial incidente y esta alerta tiene que ser comunicado a alguien. Y ese alguien tiene que fidelizar esa información, confirmar que realmente el evento existe, y ese alguien también tiene que alertar a la autoridad para que en algún momento se tome la decisión de activar o no el plan de contingencia. Ese primer paso se refiere a eso, cómo vamos a manejar la información antes de activar el plan. Una vez que se tome la decisión del paso 2 de activar el programa va a depender fundamentalmente o del jefe de servicio de emergencias o del jefe de departamento o de alguna autoridad, y si ninguno de ellos estuviera presente, la persona con mejor rango o más experticia que esté a cargo de la guardia en ese momento. Es decir, las cosas se tienen que activar de manera urgente. Pero si uno decide activar el plan, tiene que inmediatamente, hay una secuencia de pasos que tienen que ver con convocar al comité de catástrofes, crear el puesto de mando avanzado para que se cree el lugar de trabajo para la asistencia a los pacientes y, por supuesto, organizar el hospital según lo que esté planificado. Y esto siempre de manera dinámica. Una vez activado el plan, viene la fase de ejecución. En la fase de ejecución va a depender de la magnitud de la catástrofe en la cual estemos presentes. Y en ese contexto, nosotros hemos definido para el hospital 3 niveles de activación. Y esos 3 niveles de activación dependen fundamentalmente de la capacidad de respuesta que como hospital tenemos. Es decir, nuestro nivel 1 no es el mismo nivel 1 de emergencias que el hospital de Chicago, ¿sí? Nuestro nivel 1 tiene que ser acorde a nuestras 140 camas, a la cantidad de recursos humanos disponibles en el hospital en un día normal de atención. Por ese motivo, los 3 niveles se activan. Si somos capaces de dar respuesta con lo que está disponible en el momento, como si sucediera en este momento, vamos a activar el nivel 1. Si eso no fuera posible y hay que reclutar gente que no está presente en el hospital, se activará un nivel 2 y se activarán los planes de convocatoria de recurso adicional. Si no es posible hacerlo con la convocatoria de gente que no está en el hospital, tendremos que pensar en activar un nivel 3 y esto involucra la participación de más entidades sanitarias y excede a la capacidad de respuesta del hospital. Por ese motivo, para nosotros, Hospital Municipal, el nivel 1 va a ser cuando recibamos en forma simultánea hasta al menos 17 víctimas, ¿bien? Y que dentro de ellas no superen las críticas 5 pacientes. Esto tiene que ver con la capacidad física y logística de la cual dispone nuestro área de emergencias. Esto porque después Nicolás va a explicar, los pacientes se categorizan según gravedad y en función de eso se establecen espacios para la atención de los diferentes niveles de gravedad. Esto tiene un flujograma de acción que no me voy a extender en detallarlos, pero sepan que desde el momento que se declara el nivel hay una secuencia de pasos que uno tiene que llevar para que el plan se ejecute. Y esto va a ir acompañado también de la asignación de distintos espacios del hospital para la asistencia de los pacientes. Los pacientes rojos en el área de emergencia, los pacientes amarillos en el área de emergencia, los verdes y los azules, y cómo los quirófanos, 3 de ellos en el nivel 1, están destinados a la catástrofe y las primeras 5 camas de la terapia intensiva de adultos destinadas a la atención de catástrofe. Si se activa el nivel 1, todas esas áreas rojas están vinculadas a los críticos. ¿Bien?
El nivel 2, cuando el número de víctimas en una catástrofe lleguen hasta 37. Y esto tiene que ver con que las víctimas críticas, graves, realmente potencialmente fatales, no superen las 15. Esto también va acompañado de un flujograma de acciones y de activación del plan, la convocatoria de personal no presente en el hospital, la expansión del área de urgencias, la expansión de quirófanos, la expansión de áreas de atención. Es decir, toda el área de emergencia, sus 17 camas, su quirofanito, su sala de yesos, todo se transforma en un área roja. ¿Bien? Expandimos al área de consultorios, donde vamos a distribuir los pacientes con códigos amarillos, códigos verdes y códigos azules. Se van a expandir para los rojos los 5 quirófanos y vamos a poner a disposición toda la terapia intensiva en el nivel 2. Claro, ustedes dirán, parece fácil, pero si la terapia tiene pacientes, ¿qué hacemos con los pacientes? Bueno, el plan contingente tiene que también la expansión destinada a los críticos de la situación emergente. Los pacientes que estaban asistidos hay que seguir asistiéndolos. Entonces hay que generar áreas de expansión para la atención y la continuidad de atención de esos pacientes. Como también está considerado dentro del plan que cada sector del hospital, si el plan se activa, tiene que gestionar opciones para trasladar o a otros centros o llevar pacientes a áreas no completamente preparadas bajo asistencia médica dentro del hospital. Es decir, tenemos que tener opciones para poder dar respuesta en esta magnitud. Cuando nosotros superemos los 32 pacientes, como hemos dicho, entraríamos en un nivel 3, donde en realidad la participación ya es de todas las instituciones y fundamentalmente de las autoridades sanitarias. El hospital también va a tener distribuido y localizado puntos estratégicos de las áreas de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo rojo es para la atención de los pacientes vinculados a las víctimas, pero está definido también dónde va a estar localizado la dirección médica, el comité de catástrofes, dónde va a ser el punto de encuentro cuando convoquemos a la gente, porque todo esto es orden. ¿Sí? Ustedes recuerdan que cuando tuvimos el incidente todo el mundo se acumulaba y aglomeraba en La Guardia. Y en algún momento la avenida se transformó en un desorden de circulación de gente. Y no es que había intenciones de molestar, sino que normalmente el caos sucede. Entonces, el punto de encuentro cuando se convoca en un nivel 2 es este área, donde el equipo de logística y el equipo, la coordinación del plan, va a asignar con tarjetas de acción a los distintos profesionales médicos o no médicos o el recurso humano a qué áreas se necesita la participación de esa gente. Entonces van a identificarse, van a tener una tarjeta de acción y diríamos, doctor Villalloni, usted se puso a disposición, le vamos a asignar la tarea en el área de atención de códigos amarillos en el consultorio del 5 al 8. Entonces cada uno va de alguna forma a tener ordenada su tarea. ¿Todo eso va a ser dinámico? Sí, sin duda. Bien. El otro punto importante tiene que ver con aquellas codificaciones de pacientes que están en situación terminal o que no podemos ofrecerle nada para recuperarlos. En situación de catástrofe, ustedes saben que los sistemas de triage tratan de elegir a aquellos con potencialidad de salvar la vida, pero hay pacientes que están en una situación de no reversibilidad y a esos pacientes hay que brindarles cuidados básicos y de confort, y el área de cuidados mínimos va a ser el área destinada a los grises. ¿Sí? Y por supuesto no explicarles que el área de anatomía patológica y la morgue para los pacientes negros, ¿bien? Es decir, los fallecidos. El área del depósito va a ser el área de lo que nosotros llamamos el cofre de catástrofes, donde va a estar localizado todo lo que el plan necesita, desde los manuales de procedimiento, la infografía, la cartelería para ordenar la circulación interna, la documentación a utilizar como formularios, las mantas térmicas, los kits para catástrofes en las áreas de shock, todo lo que necesite. Si se activa el plan, ese es el lugar a donde hay que buscar los materiales. ¿Sí? Los accesos del personal, por calle Bravar, por Estomba y por Charlone. La circulación interna del equipo de trabajo en las líneas verdes. ¿Sí? La asistencia de familiares, salas de informes de consultorios y la escuela de enfermería. Es decir que esto va
da, digamos, una organización funcional y estos formularios, que son, como les mencioné, van a estar en el cofre de catástrofes y tiene todo el checklist de lo que debe contar. Para finalizar esta parte, yo les había expresado que la respuesta es el que más impacto puede tener en el ciclo del desastre para reducir el impacto de esto. Y en ese contexto, tener un programa como el programa IIII, el programa IIII va a ser un proceso de atención, ¿sí? La OPS y la OMS denomina esto cronología en el tiempo del número 2, es decir, momentos en la admisión y el triage, en la atención inmediata, donde se le hacen estudios, la asignación a la cirugía, terapia, la hospitalización, la evolución de los pacientes y la rehabilitación. La regla de los 2 significa, en la admisión y el triage no debe demandar más de 2 minutos, la atención no debería demandar más de 2 horas, la evolución no más de 2 semanas y la rehabilitación no más de 2 meses. Y todo eso da una secuencia de inicio para estrategias preventivas de mitigación o de preparación para eventuales futuros eventos. En esto consistiría un poco el lineamiento general del plan. Como vieron, hay 5 grupos de trabajo y era importante que, además de habérselos mencionado, referenciarlos y que ustedes lo puedan conocer en persona, las personas que se han involucrado en esto. Ahora va a hacer una breve exposición Nicolás con respecto al grupo táctico, que es la parte que está más involucrada con la acción del trabajo médico, y posteriormente Mario López va a darnos los tips más relevantes del equipo de logística y voy a formular preguntas muy breves al resto de los grupos. Muchas gracias.